Hay noches que se quedan pegadas en la memoria como chicle en zapato nuevo. Esta fue una de esas, no por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Ella no era cualquier mujer. Tenía esa mirada afilada, como si ya hubiera vivido 3 vidas y estuviera aburrida en la cuarta. Y yo todavía creía que el control emocional era decir poco y hacer menos. Error de principiante. Era una noche fría, de esas que parecen tener eco. Estábamos en su coche. Habíamos salido a cenar, todo iba bien, entre comillas, porque tú sabes cuando algo va bien y cuando solo va correctamente. Son cosas distintas. Ella sonreía, hablaba mucho, pero había una tensión rara, como cuando el silencio no se siente cómodo, sino innecesario. Y ahí fue cuando todo se congeló. Me miró. Esa clase de mirada que no busca contacto visual, sino información, como si me estuviera escaneando, y soltó una frase tan suave que casi se me escapa. No sé si esto va a funcionar. Ya tú sabes, el clásico. En otro tiempo, yo habría intentado arreglar la conversación. Habría dicho algo inteligente, habría sido comprensivo. Tal vez incluso habría lanzado un «entiendo si necesitas espacio», que es la forma elegante de rogar sin parecer desesperado. Pero no, porque esta vez yo ya había vivido suficiente como para saber que las mujeres no quieren que les expliques nada. Quieren que les transmitas algo: seguridad, dirección, energía estable y, lo más importante, un marco. Un marco es como ese aroma que dejas cuando te vas. No se ve, pero se siente. Y si no lo tienes, adivina qué, estás jugando en campo ajeno. En ese momento no respondí de inmediato. Solo la miré. Unos 3 segundos, largos, cómodos, de esos silencios que solo incomodan a quien no tiene poder. Y fue entonces, justo entonces, cuando dije algo que cambió todo. Pero no te lo voy a soltar todavía, no porque sea un secreto, sino porque si te la digo ahora, vas a hacer lo que todos hacen: copiarla, pegarla y lanzarla en cualquier conversación como si fuera una fórmula mágica. Y no lo es. Esa frase, la que dije, funciona solo si entiendes por qué nace, cuándo se usa y desde qué energía masculina se dispara. No es una bala, es una flecha. Y si no sabes apuntar, lo único que vas a hacer es espantar a la presa. Así que quédate, porque cuando te la diga, no solo vas a querer usarla, vas a entender por qué por primera vez ella no discutió, no se fue, no evitó la conversación. Solo me miró y bajó la cabeza. Y ahí supe que tenía el marco. Y créeme, eso cambia todo. Tal vez te ha pasado. Estás con una mujer, todo parece estar bien, pero hay una tensión en el aire que no puedes nombrar. Como cuando el camarero te trae el plato caliente, pero tú sabes que olvidó algo. No sabes qué, pero lo sabes. Esa era la energía. Lo curioso es que muchos hombres, y tal vez tú también en algún momento, intentan llenar esos silencios con lógica, con argumentos, como si estuvieran debatiendo en un foro de filosofía estoica y no frente a una mujer que en el fondo solo quiere sentir si puede relajarse contigo o si tiene que tomar el control emocional del momento. Y cuando una mujer siente que tiene que tomar el control, adivina qué, pierde interés. Porque el deseo no se enciende desde la lógica, se enciende desde la energía. Antes de seguir, necesitas saber quién era ella y quién era yo. Porque esto no fue un milagro ni una jugada de suerte, fue el resultado de años de cagarla repetidamente en situaciones como esta. Ella era de esas mujeres que hacen que hasta tu voz cambie cuando hablas con ellas. No por miedo, sino porque inconscientemente intentas quedar bien. Sí, esa trampa. Tenía presencia, elegancia, una forma de mirar que te hacía sentir que estabas siendo evaluado como si fueras vino caro.
no cualquier mujer, no cualquier energía. Y yo era el tipo que leía libros de masculinidad mientras seguía justificando comportamientos débiles con frases como «es que soy sensible» o «ella necesita entenderme». No confundas sensibilidad con falta de carácter. Yo sí lo confundía. Vivía en piloto automático emocional. Tenía buenos momentos, claro, pero frente a mujeres como ella se activaba mi necesidad de validación. Decía lo que creía que quería escuchar. Caminaba con cuidado, como si su interés fuera un vaso de cristal que yo tenía que proteger en vez de simplemente dejar en la mesa y seguir siendo yo. Y eso, hermano, huele. Ellas lo sienten, las mujeres, especialmente las que han vivido lo suficiente como para filtrar rápido. No se impresionan con palabras bonitas. Se impresionan con cómo te sostienes en momentos incómodos, cómo reaccionas cuando no tienes el control, si estás firme o te doblas como origami emocional. Y créeme, yo era origami, nivel experto. ¿Sabes esa sensación cuando estás hablando con una mujer atractiva y sientes que cada palabra tuya está en juicio, como si estuvieras dando un examen oral sin estudiar? Esa era mi energía en ese entonces. Y claro, ellas no lo dicen, pero lo piensan. ¿Por qué tengo que liderar emocionalmente esta interacción? ¿Dónde está el hombre? Spoiler, no estaba. Y lo peor es que yo tampoco me sentía hombre. Me sentía actor. Uno bueno, pero actor al fin. Uno que repetía frases, que hacía esfuerzos innecesarios, que caminaba con inseguridad disfrazada de amabilidad, hasta que un día dejé de actuar. Y ahí fue cuando el guión cambió. Y si tú estás viendo este video, probablemente también estás en ese punto donde ya te cansaste de actuar, de fingir que no te importa, cuando en realidad estás sudando internamente porque ella no respondió ese mensaje como esperabas. Lo sé. Yo estuve ahí. Y eso no es masculinidad, es ansiedad con perfume. Te voy a decir la verdad. Estuve a un segundo de arruinarlo todo. De decir la típica frase que mata toda tensión sexual y te pone directo en la carpeta de buen tipo pero no lo suficiente. Ya sabes de cuál hablo. Ese impulso de explicar, de justificar, de querer que ella entienda tu punto de vista como si fueras un PowerPoint humano con buena intención. El famoso «yo solo quiero que sepas que» y ¡boom!, ahí muere todo. Ese es el error. Creer que necesitas arreglar la conversación, que el silencio incómodo es algo malo, que si no llenas el aire con palabras suaves, ella va a irse, va a pensar mal de ti, va a sentir que no te importa. No, campeón. Es al revés. Ese impulso de hablar demasiado viene del miedo, y el miedo es como un mal perfume. Por más que lo disimules, se nota. Huele a inseguridad, a deseo de aprobación, a niño que busca aplauso por portarse bien. Yo estuve a nada de caer ahí. Literalmente, mi lengua ya estaba preparando el clásico «entiendo lo que sientes». Y si quieres que hablemos más tarde. ¿Te suena familiar? Porque eso no es empatía. Eso es diplomacia emocional con miedo de perder algo que en realidad nunca tuviste asegurado. Ahí es cuando lo entendí. El hombre que intenta convencer a una mujer de que vale la pena, ya perdió. Porque si ella no lo siente, no lo cree. Y si lo siente, no necesita que se lo digas. Es como querer soplar una vela para que no se apague, cuando lo que realmente necesita es espacio. Soplas y la matas. Ese fue el error que casi cometo. Soplar con palabras en vez de sostener con presencia. Porque en ese momento, lo que ella necesitaba no era un argumento lógico. Era una señal clara de que yo podía mantenerme firme incluso cuando ella no lo estaba. Así que me callé. Y créeme, eso no fue debilidad, fue control. Y ese control es lo que empezó a cambiarlo todo. Y claro, en tu cabeza suena como si estuvieras siendo maduro, considerado,
un hombre emocionalmente disponible, pero para ella suena como una sinfonía de inseguridad con un solo de justificación. Y no hay nada que se seque más rápido que eso. Así que si alguna vez sentiste que mientras más explicabas, menos conectabas, ya sabes por qué. Después de ese silencio incómodo que a mí me supo a gloria, ella volvió a hablar, pero esta vez su voz tenía otra textura, como si no supiera si pelear o rendirse. Dijo: yo no estoy segura de lo que quiero. Y ahí está, esa frase, el comodín emocional. La jugada mental que te lanza para ver si te desesperas, si le dices que todo está bien, que tú vas a esperar, que tú entiendes. La línea que usan cuando quieren probarte sin ensuciarse las manos. Pero no mordí el anzuelo, solo la miré y asentí. Una vez, sin drama, como si hubiera dicho que se le olvidó comprar pan. Y eso la desconcertó. Es increíble cómo el silencio puede ser más ruidoso que cualquier monólogo emocional. En su cabeza probablemente estaba esperando que yo llenara el aire con justificaciones, con promesas, con explicaciones. Pero no. Me limité a respirar hondo, mirar por la ventana y cruzar una pierna sobre la otra. Esa clase de gesto que dice: estoy aquí, pero no estoy rogando. ¿Y sabes qué hizo ella? Se quedó callada. Por primera vez en toda la noche, se quedó sin palabras, como si el guión que tenía preparado ya no le sirviera. Porque sí, muchas veces ellas vienen con guión, y si tú no actúas como el personaje que esperaban, colapsa la escena, y ahí lo vi. Vi esa microexpresión que no se puede fingir, esa mezcla entre curiosidad, respeto y una pizca de nervios. Como si de repente se diera cuenta de que no estaba al mando. No porque yo estuviera jugando a dominar, sino porque estaba en paz. Y eso desconcierta. Los hombres reactivos son previsibles y los previsibles son aburridos. Yo no estaba reaccionando, estaba sosteniendo. Y cuando haces eso, la dinámica cambia por completo. Ella respiró hondo, se recostó del asiento. Y por primera vez desde que nos conocimos, se quedó quieta, como un gato que deja de correr porque se da cuenta de que el ratón no tiene miedo. Y en ese momento fue ella la que sintió la tensión y yo, por primera vez, no sentí la necesidad de salvarla de eso. Y no fue fácil, porque créeme, todo mi sistema nervioso gritaba: haz algo, di algo. Pero esta vez no me moví, no porque fuera un maestro zen, sino porque ya había aprendido que cuando reaccionas para complacer, te estás traicionando a ti mismo. Y eso, hermano, se nota más que un mal corte de cabello. Y fue entonces, justo ahí, cuando rompí el silencio. La miré, sin apuro, sin tensión, solo con esa calma que a veces uno tiene cuando ya no le importa ganar, sino simplemente estar claro. Y le solté las 3 palabras que, honestamente, no había planeado. Le dije: no tienes opción, eso fue todo. 3 palabras, sin sonrisa, sin tono agresivo, sin pose, como quien dice: pásame la sal. Y ahí fue cuando la energía cambió. No se enojó, no discutió, no preguntó: ¿cómo? ¿Que no tengo opción? Solo me miró como si de repente hubiera entendido que esto no era una negociación. Era una elección y ya estaba hecha. ¿Por qué no tengo opción?, me dijo bajito. Y ahí sí sonreí. No porque te obligue, porque ya estás aquí. Lo sientes y lo sabes. Lo dije tranquilo, sin mostrar que por dentro estaba celebrando como si hubiera anotado un gol en el último minuto. Y sí, puede parecer simple, pero lo que dije no fue solo una frase. Fue una afirmación desde el marco. No era manipulación, era certeza, como si en vez de lanzar un anzuelo, yo hubiera dejado la puerta abierta, sabiendo que iba a entrar. Mira, decir no tienes opción no es magia, es marco puro, y por eso funciona. Esa frase, dicha con calma y sin necesidad, no le dice que estás al mando, le demuestra que tú ya decidiste. Y esa certeza, hermano, es como una descarga eléctrica para una mujer que está acostumbrada a hombres que titubean.
La mayoría de los tipos se mueven con miedo. Caminan como si estuvieran sobre vidrio roto, esperando no equivocarse. Entonces, cuando tú llegas y sueltas algo así, desde una posición emocional estable, lo que estás haciendo es cambiar la estructura invisible de la interacción. Ya no estás reaccionando a lo que ella siente. Estás creando el terreno donde ella puede sentirse segura. Y sí, aunque no lo parezca, esa frase es eso: seguridad disfrazada de decisión. Porque en el fondo, lo que una mujer quiere es dejarse llevar por alguien que sabe a dónde va, no alguien que necesita permiso para avanzar. La frase no impone, afirma, no es un mandato, es una declaración de posición, como quien pone la bandera en la cima y no grita, solo la deja ondeando. Y claro, habrá quien diga que es manipulación. No, campeón, manipular es hacer que ella dude. Esto es lo contrario, es reflejar la certeza que ella ya siente pero no se atreve a admitir. Porque muchas veces lo que bloquea la atracción no es falta de deseo, es exceso de confusión. Sí, tú le das claridad, le das paz. Y eso, hoy en día, vale más que cualquier piropo inteligente. Yo lo noté en sus ojos. Esa frase no la hizo sentirse dominada, la hizo sentirse contenida, como si por fin pudiera soltar el control sin miedo a que todo se derrumbe. Y tú sabes lo que pasa cuando una mujer siente eso. Se relaja, se rinde, no como esclava, sino como mujer que por fin encuentra un espacio donde no tiene que liderar emocionalmente todo. Y eso, mi hermano, es más atractivo que cualquier cliché de película. Así que no es solo lo que dices, es lo que estás proyectando cuando lo dices. Si tú no estás bien parado dentro de ti, esa frase suena como una amenaza. Pero si estás firme, suena como lo que es, una verdad inevitable. Y no hace falta levantar la voz ni poner cara de tipo duro. Es más potente cuando lo haces tranquilo, casi como si estuvieras diciendo una obviedad, porque en realidad lo es. Para ti ya está decidido, solo se lo estás recordando. Ahora que ya sabes lo que genera esta frase, vamos a lo importante: cómo usarla tú. Porque sí, puedes decir, no tienes opción en diferentes momentos, pero no todos son iguales. Hay formas y formas. Y si la usas mal, puedes pasar de atractivo a desagradable en 3 segundos. Así que toma nota. Primero, el tono. Esta frase no se grita, no se lanza como desafío, no se dice con los dientes apretados. Se dice tranquilo, seguro, casi como si fuera algo obvio. Porque lo es. Para ti ya está decidido. Solo se lo estás recordando. Ejemplo clásico. Estás en una cita, se están acercando, hay tensión. Ella te lanza esa típica frase de juego: ¿y si no quiero besarte? Aquí es donde tú respiras, la miras a los ojos y dices en voz baja: no tienes opción. ¡Boom! Juego ganado. Otro contexto. Están discutiendo algo leve. Ella quiere cambiar de tema, tú quieres que lo enfrenten. Ella dice: no quiero hablar de eso ahora. Tú, calmado, no tienes opción, esto es importante. Pero también hay momentos suaves, juguetones. Ella está dudando si ir a verte. No sé si salir hoy. Tú, no tienes opción, ya, te estoy esperando. O íntimos. Ella te dice: no quiero que te vayas todavía. Tú la miras, la abrazas y le dices en voz baja, como si fuera un secreto: no tienes opción. Y sí, también funciona con picardía, sin vulgaridad, sin exagerar. Ejemplo: estás acariciándola y ella finge resistencia de juego. Sonríes y le dices al oído: no tienes opción. Y sigues como si nada. La clave en todos estos ejemplos es la energía. Si lo haces desde la necesidad, suena desesperado. Si lo haces desde la calma, suena como una certeza. ¿Y cuándo no? ¿Usarla? Fácil. Cuando estás enojado. Cuando sientes que ella tiene el control emocional. Cuando no hay tensión
o conexión previa, cuando estás tratando de convencerla de algo que ella ya dejó claro que no quiere. Si usas esta frase como herramienta de control, pierdes. Pero si la usas como una expresión de certeza interior, es una bomba silenciosa. Y no necesitas usarla todo el tiempo. De hecho, es más poderosa cuando la usas poco, como ese perfume que solo usas en ocasiones importantes. Si lo usas diario, pierde efecto, pero cuando aparece en el momento justo, deja huella. Y sí, vas a tener dudas al principio. ¿Será que aquí sí aplica? ¿No sonará raro? Tranquilo, si dudas, mejor espera. Esta frase no se improvisa, se siente, porque no es lo que dices, es cómo lo dices y desde dónde lo dices. Es como si la frase fuera una carta que siempre gana, pero solo si la juegas con la mano firme, y si no es firme, mejor no la juegues. Ahora, te voy a dar un truco más avanzado. Puedes usar esta frase como parte de tu marco, incluso sin decirla. Sí, suena loco, pero si tú estás tan claro en tu intención, tan seguro de lo que quieres, ella lo va a sentir. Y si en algún momento la sueltas, ya no suena como una frase, suena como una consecuencia lógica. Por ejemplo, si ella te dice, ¿qué pasa si no quiero que esto avance más? Y tú solo la miras y dices, no tienes opción. Pero con una sonrisa suave, como si estuvieras hablando con tu reflejo. En el espejo, eso cambia todo. También puedes integrarla en humor. Están bromeando, tú haces algo que a ella le gusta y te dice, deja de hacer eso. Y tú respondes sin pensarlo, no tienes opción. Eso genera risa, deseo y conexión. Al mismo tiempo, triple combo. Y ojo, esta frase también funciona por mensaje de texto, pero solo si ya tienes presencia emocional. No es para usar con desconocidas o en la primera conversación de Tinder. Si lo haces ahí, suerte con eso, campeón. Te vas directo al visto. Resérvala para cuando ya haya conexión, porque esta frase es como una llave. Si la metes en la cerradura correcta, abre puertas que ni sabías que existían. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Ven que una frase funciona y la convierten en muletilla. La repiten sin sentido, la lanzan fuera de contexto, o peor, la usan desde la inseguridad, y ahí se vuelve tóxica, no poderosa. Así que vamos, con lo que nunca debes hacer con esta frase. Nunca, jamás, ni aunque sientas que esta vez es diferente. Spoiler, no lo es. Primero, no la uses cuando estás emocionalmente alterado. Si estás molesto, frustrado o con el ego herido, no tienes opción. Suena como una amenaza pasivo-agresiva y eso no genera atracción, genera rechazo. Ella no va a decir qué viril, va a pensar qué infantil. Segundo, no la uses para imponer tu voluntad en temas delicados. No es para convencerla de hacer algo que ella claramente no quiere. Si lo usas en ese contexto, no eres estoico, eres un manipulador con disfraz de madurez. Y se nota más que una camisa con hombreras. Tercero, no la uses en frío. Esta frase necesita tensión, contexto y conexión. Si la sueltas sin que haya interacción previa, quedas como ese tipo que quiere parecer interesante y solo logra parecer raro. Cuarto, no la combines con inseguridad corporal. Si vas a decirla encorvado, evitando contacto visual o con tono tembloroso, mejor ni lo intentes. Es como querer usar un Ferrari con el tanque vacío. El auto es bueno, pero no te va a llevar a ningún lado. Y el peor error, usarla para probar algo. Si dices, no tienes opción, esperando ver cómo reacciona, ya perdiste. Porque lo hiciste por fuera, pero no lo sentías por dentro. La frase solo funciona si ya estás alineado contigo mismo.
Si la dices como quien respira, no como quien lanza un hechizo esperando magia, porque esto no es brujería, es congruencia. Usarla mal es como tener un bisturí en manos de alguien que nunca estudió medicina. Puedes cortar, sí, pero no vas a sanar nada, solo vas a dejar marcas, porque sí puedes tener la frase perfecta, pero si tú estás desalineado, nervioso, actuando, ella lo va a oler a kilómetros y se va a ir con razón. Así que si no estás en tu centro, si estás reaccionando, si estás buscando probar que tienes poder, guarda la frase. No la digas, y cuando llegue el momento en que ya no necesites decirla para validar nada, entonces, y solo entonces, dile, no tienes opción, y verás lo que pasa. Si algo te queda claro de este video, que sea esto: no es la frase, es el hombre que la dice. No tienes opción, no funciona porque suena bien. Funciona porque cuando tú estás alineado, cuando estás presente, cuando estás en paz contigo mismo, todo lo que dices tiene peso. Y cuando una mujer siente ese peso, no desde la presión, sino desde tu centro, ahí es donde se activa algo que no puedes forzar, solo sostener. Así que no salgas de aquí buscando practicar la frase frente al espejo como si fuera un truco nuevo. No necesitas eso. Lo que necesitas es trabajar en tu marco, en tu estabilidad emocional, en tu capacidad de sostener tensión sin parpadear. Porque eso, hermano, es más raro hoy que una relación sin filtros de Instagram, y por eso es tan valioso. Si este video te ayudó a ver las cosas de forma diferente, suscríbete, dale like. No por compromiso, sino porque aquí vamos a seguir diciendo lo que nadie más se atreve a decir. Y recuerda, cuando tú estás firme, no tienes que convencer. Solo tienes que mirar y decir, ya lo sabes, no tienes opción. Porque este canal no es para todos, es para hombres como tú. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál ha sido la frase más poderosa que te ha funcionado con una mujer? ¿Y qué pasó? Después te leo, siempre respondo. Esta comunidad la construimos entre hombres reales. Nos vemos en el próximo video.